Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. El acercamiento diplomático de Donald Trump a Rusia y sus amenazas de interrumpir la ayuda militar a Ucrania han provocado la alarma entre los aliados europeos de la OTAN. Temen con razón que Estados Unidos podría ya no estar dispuesto a salir en defensa del continente en el caso de que fuese atacado. Pero el cambio de postura de Trump respecto a Rusia no debe hacernos olvidar que varios presidentes antes que él ya insistieron en que los europeos tenían que gastar más en su propia defensa. Se lo recordó el presidente Obama, posteriormente el presidente Biden y por último el propio Trump en su primer mandato. En Europa se hicieron primero los remolones y luego se lo empezaron a tomar en serio, cuando Rusia invadió Ucrania en 2022. Pero el retraso en inversiones y planificación es tal que aún les queda un largo camino por recorrer. Algunos ya se han puesto a ello. Este martes el gobierno británico anunció el mayor aumento del gasto militar desde que hace 3 décadas y media terminó la Guerra Fría. En Alemania, el gobierno entrante está estudiando formas de flexibilizar una norma constitucional que limita la deuda para financiar el aumento de gasto militar. En Francia, Italia y España, los gobiernos han aceptado de mejor o peor manera que tienen que dedicar más dinero a defensa. Pero no quieren hacerlo a costa de otras partidas de gasto, así que se encomiendan a que Bruselas reparta fondos similares a los de la pandemia o directamente que les permita endeudarse más. Los británicos carecen de esa válvula de escape porque ya están fuera de la Unión Europea. Lo que hagan lo tendrán que hacer por sí mismos. En un discurso ante el Parlamento, Keir Starmer se comprometió a acelerar los planes para incrementar el gasto militar del actual 2,3% del Producto Interior Bruto al 2,5% a partir del año 2027, es decir, 3 años antes de lo previsto anteriormente. En 2030, la partida de defensa representará ya el 3% del PIB, lo que le situaría en los mismos niveles que Estados Unidos. También anunció Starmer que los servicios de inteligencia recibirán más fondos a partir de este mismo año. Para financiar todo esto, Starmer pretende reducir a casi la mitad su gasto en ayuda a países en desarrollo. El anuncio de Starmer preludia su visita a Washington esta misma semana. Al igual que hizo Macron el lunes, quiere pedir a Trump que incluya a Ucrania en las negociaciones de paz y que el país reciba garantías de seguridad por parte de Occidente cuando termine la guerra. Trump ya ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos no dará esas garantías, que no tiene intención de desplazar a un solo soldado a Ucrania, por lo que tendrán que correr los europeos con ese trabajo. El problema es que sus ejércitos, los ejércitos europeos, son muy pequeños y arrastran problemas crónicos de financiación. Tan solo el Reino Unido y Francia estarían en posición de desplazar tropas a Ucrania, pero sería un número limitado, por lo que otros países tendrán que contribuir a ese esfuerzo. Son 2 labores las que tendrían que cumplir. La primera, de mantenimiento de la paz, es decir, simples patrullas para vigilar el cumplimiento de lo acordado. La segunda, ejercer de disuasor hacia Rusia. La primera es más o menos sencilla y asequible, la segunda no tanto. Esto ha hecho a todo el mundo preguntarse si Europa está en posición de ocupar el espacio que deja Estados Unidos y, sobre todo, si podrá ponerse al día lo suficientemente rápido como para disuadir al Kremlin de emprender nuevas aventuras. Europa dispone de recursos económicos más que suficientes para conseguir ambos objetivos, pero es mucho lo que queda por hacer y, sobre todo, por decidir. Hay un refrán en español, muy conocido, por cierto, que dice que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Santa Bárbara, para los que no lo sepan, aparte de una ciudad en California, al sur de California, fue una mártir del siglo III después de Cristo, que según cuenta la tradición, cuando fue ejecutada, la ejecutó su propio padre, que según tengo entendido era un sátrapa, un alto cargo de la Asia Menor romana,
Y decidió, pues claro, que no podía seguir teniendo una hija cristiana, así que la decidió ejecutar en lo alto de una colina con un cuchillo, no con una espada, exactamente. Pues bien, cuenta la tradición que cuando la estaba ejecutando cayó un rayo del cielo que le fulminó en el acto. Bien, esa es la razón por la cual Santa Bárbara se convirtió en la patrona de los artilleros, en la patrona de los mineros, y en la patrona de los electricistas, en fin. Utilizamos mucho, en España por lo menos, no sé en Hispanoamérica, pero utilizamos mucho este refrán para decir que ignoramos los problemas o que tenemos cierta tendencia a ignorar los problemas hasta que los tenemos ya encima y ya su solución es más complicada. Es decir, que ya es tarde o relativamente tarde porque ha comenzado la tormenta y hay que sortearla pues con lo que tenemos a mano, que no siempre es lo mejor. Bien, pues esto mismo es lo que ha sucedido con los europeos y su tormentosa, bueno, creo que nunca mejor traído un adjetivo, relación con la defensa. Los presupuestos de defensa europeos nunca fueron tan altos como los de Estados Unidos. Bueno, tendríamos que irnos muy lejos, hace un siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, evidentemente, cuando las potencias europeas, especialmente el Reino Unido, eran las principales potencias mundiales, pero desde la Segunda Guerra Mundial estoy hablando. Nunca fueron tan altos como los de Estados Unidos, cuyo papel como potencia hegemónica pues le ha obligado a mantener, como bien sabemos, unas fuerzas armadas gigantescas, un ejército inmenso y bien financiado, muy bien financiado y muy avanzado técnicamente, para poderse desplegar en cualquier parte del mundo con gran rapidez, en cuestión de horas o en cuestión de días. No eran equivalentes a los de Estados Unidos estos presupuestos europeos, pero durante la Guerra Fría o ciertas fases de la Guerra Fría, las fases más calientes de la Guerra Fría, sí que eran lo suficientemente altos porque existía el temor de que los soviéticos podían animarse y decidirse a invadir Europa Occidental. Había que contenerles y eso solo se hace de forma efectiva con armas, no con palabras. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, y la implosión de la URSS y de todo el bloque soviético, pues entre 1990 y 1992, en Europa respiraron aliviados. Por fin se alejaba ya definitivamente de Europa el fantasma de la guerra. Pensaron que bueno, que los países del este poco a poco se irían integrando en el oeste y que algo parecido, aunque quizá le costaría algo más, haría la propia Rusia. Esto tenía implicaciones dramáticas en la defensa. Ya no eran necesarios ejércitos tan grandes ni destinar tanto dinero a las fuerzas armadas. Todos los países europeos, todos, sin excepción, quizá la única que podamos encontrar sería Grecia y Turquía, pero por sus asuntos privados, no tanto porque tuviesen miedo a que la Unión Soviética ya desaparecida invadiese Europa, hayan mantenido tanto en Grecia como en Turquía unos presupuestos, lo que antiguamente se llamaba presupuestos de guerra, unos presupuestos de defensa relativamente altos en comparación con Occidente, pero en el resto del continente las partidas de defensa fueron recortándose poco a poco, y una de las medidas que utilizaron fue profesionalizar las tropas. La conscripción, es decir, el reclutamiento forzoso, que fue un invento europeo de la Revolución Francesa, para ser más precisos, se fue abandonando en prácticamente todos los países. En Francia, por ejemplo, que es donde había nacido aquello de la conscripción, desapareció 2 siglos después, desapareció en 1996, el servicio militar, vamos. En España desapareció, lo recordamos bien, especialmente los de mi generación, en el año 2001. En Italia desapareció en el año 2004, en Alemania algo después, en el año 2010. En Alemania tenían problemas para quitar esto del servicio militar, la mili, que llamábamos en España, porque habían creado un sistema de prestación social sustitutoria, la objeción de conciencia, que se llamaba aquí, que estaba tan bien hecho y tan bien trabajado que al final muchísimos servicios sociales eran dependientes de estos objetores, así que se demoraron muchísimo, pero aun con todas en 2010 ya lo eliminaron. Los británicos ya lo habían hecho antes, habían abolido el servicio militar pues tan pronto como en el año 62 o 63, es decir, cuando ya estaban desmantelando su imperio ultramarino. En Estados Unidos lo hicieron poco después, la acabaron con el draft, que es así como se llamaba, estaba ya muy desprestigiado, os lo contaba en aquella contrahistoria que hice hace unos meses sobre la guerra de Vietnam, en el año 1973, es decir, justo coincidiendo con la retirada estadounidense de Vietnam. Los ejércitos europeos a lo largo de los años 90 y a principios de este siglo se fueron ajustando, se fueron convirtiendo en otra cosa,
se fueron ajustando a las nuevas necesidades y a la realidad geopolítica que imperaba en aquel momento, que imperaba en estas 3 últimas décadas, especialmente la década de los 90 y la primera década del siglo, porque la década pasada la cosa ya se empezó a complicar. No se esperaba una guerra, esa es la verdad. Estos últimos 30 años de historia yo los he vivido, y los he vivido además en mi época adulta. No estoy hablando de recuerdos de infancia, y lo último que temíamos en Europa occidental era una guerra. Cualquiera que tenga mi edad lo sabe a la perfección. No pensábamos que nos viniese de ningún lado. Podíamos temer otro tipo de cosas, podíamos temer el desempleo, podíamos temer atentados terroristas, pero no desde luego una guerra. Cosa que no podían decir los de la generación de mis padres, que sí habían vivido la Guerra Fría completa y siempre pues tenían ese miedo residual de que estallase una guerra nuclear y que al occidente europeo pues nos afectase de lleno. Vamos, que en los años 90 y ya lo que llevamos de siglo, bueno, no todo lo que llevamos de siglo, pero una buena parte, no había amenazas en el horizonte. Luego no tenía mucho sentido gastar tanto en defensa. No, era absurdo, era un poco como, o se percibía así, que era un poco como tirar el dinero. Un gasto que además nunca ha sido demasiado popular. Fue a partir de 2014 cuando se despertaron de golpe los europeos. No fue porque Obama les había dicho ya que gastasen más, que se hiciesen cargo de, si no todo, si al menos buena parte de su propia defensa, porque la factura que tenían que pagar los estadounidenses era extraordinariamente alta, sino porque Rusia ese año, en 2014, anexionó la península de Crimea, que si bien está en Europa del Este, no deja de estar en Europa. Era el primer cambio de fronteras, por las malas, quiero decir, porque otros cambios de fronteras se hicieron por las buenas, caso de, por ejemplo, cuando desapareció la Alemania del Este y se unió con la Alemania del Oeste, o cuando se separaron Chequia y Eslovaquia. En el caso de la antigua Yugoslavia hubo una guerra, muy prolongada, por cierto, pero no se movieron las fronteras exteriores, se movieron en todo caso las interiores. Bueno, las interiores también se mantuvieron, porque las actuales repúblicas de la ex Yugoslavia respetan, a grandes rasgos, con la excepción de Kosovo, que nunca fue una república yugoslava, respetan las fronteras que tenían cuando eran simples repúblicas que integraban aquella federación yugoslava. Pero vamos, lo de Crimea sí que a muchos les hizo arquear las cejas. Caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los más cercanos a la frontera oriental, a la frontera rusa, como Polonia o los países bálticos o Finlandia, en el acto empezaron a tomar medidas y dispararon el gasto militar. Lo hicieron en previsión de que las cosas empeorasen. Y efectivamente empeoraron. En 2022, hace ahora 3 años, Rusia invadió Ucrania y eso empujó ya de manera un poco tonto el último a todos los gobiernos europeos a tomarse más en serio esto de la defensa. El gasto total en defensa de la Unión Europea a lo largo de los últimos años se ha incrementado. Se ha incrementado además en una medida considerable. Lo que pasa es que venía de un punto muy bajo. Se ha incrementado en más de un 30% desde el año 2021, es decir, el año inmediatamente anterior a la guerra a Ucrania. Y alcanza ya los 325.000 millones de euros. Eso no es ni se acerca a lo que gasta Estados Unidos, pero es mucho más de lo que gastaba Europa pues, a mediados de la primera década del siglo, en el momento de la Gran Paz. Esto corresponde, promediándolo todo, no hay que olvidar que son muchos los países que hay en Europa, corresponde a aproximadamente el 1,9% sobre el PIB total. De la Unión Europea estoy hablando. Pero el progreso de gasto en defensa ha sido muy lento y ha sido sobre todo muy desigual. En el este, por ejemplo, decía antes, Polonia o Letonia o Estonia ha crecido mucho, mientras que en el oeste ha crecido muy poco. La razón hay que ir a buscarla, pues algo muy elemental, y es que a los gobiernos, especialmente los del oeste, que tienen estados sociales de gran tamaño, pues no quieren detraer de otras partidas. Ya digo, especialmente de las partidas sociales, también de las partidas de infraestructuras. Estas partidas son las que pueden vender ante el electorado cuando hay elecciones. Un programa de asistencia social, pues es un buen reclamo de campaña, o una nueva línea de alta velocidad, o inaugurar un hospital, un batallón de tanques, o comprar una serie de cazas F-35, pues la verdad no son muy vendibles más allá de la gente aficionada a estas cosas, no son muy vendibles ante el electorado. El realineamiento de Donald Trump, un realineamiento estratégico en toda regla a favor de Rusia, y hemos tenido ya una serie de
puntos a lo largo de las 2 últimas semanas de declaraciones, de hechos consumados que nos invitan a pensar que esto va para adelante y que Trump no es que esté bromeando con los líderes europeos, sino que va a cambiar una serie de cosas, y no solo a favor de Rusia, sino abiertamente en contra de sus aliados europeos, a quienes, aparte de todo lo que les ha castigado en los últimos 15 días, ayer mismo anunciaba que les va a subir los aranceles un 25%. Vamos, en los automóviles y en muchas más cosas. Esto ya lo trataré la semana próxima cuando tengamos más información. Esto marca el inicio de una nueva fase. La arquitectura de seguridad en Europa ha desaparecido, con la que estábamos acostumbrados a convivir, y no parece que vaya a volver. Europa se encuentra sola, como os contaba aquí la semana pasada, y se contempla en toda su desnudez y toda su vulnerabilidad. Para complicar aún más las cosas, por si no lo estudiasen lo suficiente, deben tomar los mandatarios europeos, deben tomar una serie de decisiones complicadas y han de hacerlo cuanto antes. Deben, por ejemplo, ponerse de acuerdo para desplegar una fuerza de paz en Ucrania, y hacerlo rápido, tan pronto como se alcance el armisticio, que es previsible que sea este mismo año seguro, pero podría ser este mismo semestre. Y estamos ya a finales del mes de febrero. Y esto no es una cosa que pongas en marcha de un día para otro, lo tienes que planificar adecuadamente. Eso es lo primero. Parece ser que lo que es la teoría se la saben, en eso concuerdan, no hay problema, están todos de acuerdo en que hay que mediar una fuerza de paz, pero aún no saben cómo van a llevarla a cabo. Francia y el Reino Unido, que son las dos únicas potencias nucleares de Europa y las que mayor ejército tienen, en ambos casos, son las que capitanean la iniciativa. Tampoco es extraño, ellos tienen de dónde tirar, otros no lo tienen. No sería en principio gran cosa esto de una fuerza de mantenimiento de la paz. Tan solo una misión de ese tipo, los ejércitos europeos han llevado a término muchas misiones de este estilo por distintas partes del mundo en las últimas décadas. Es decir, estaríamos hablando de unas pocas decenas de miles de efectivos ubicadas en ciudades, en puertos, en centrales eléctricas y cosas así para vigilar el cumplimiento del alto el fuego. Se mantendrían, por supuesto, alejadas del frente y su labor se asemejaría más a la de un cuerpo de policía, por utilizar una comparación que todos entendamos. Pero claro, eso es mucho presumir. No hay garantía alguna de que Rusia quiera mantener la paz. Puede haber mucha voluntad europea, ucraniana, de mantener la paz y de cumplir con los acuerdos, pero si por algo se ha caracterizado Vladimir Putin es por pactar una cosa y hacer la contraria. Así que la misión europea debería estar preparada para lo peor. Debería estar preparada para combatir en el caso de que fuese necesario. Muchos países europeos, por no decir la mayor parte, tendrían ahora mismo problemas serios para poner sobre el terreno, con rapidez, un puñado de brigadas con capacidad de combate. Eso, entre otras cosas, no es que no tengan a sus efectivos preparados, que los tienen, pero es que no tienen muchos. Eso comprometería su propia defensa y la de otros países de la OTAN, como por ejemplo las repúblicas bálticas, donde hay tropas acantonadas, tropas de la OTAN desde hace años para disuadir a la aviación rusa de penetrar en el espacio aéreo europeo. Incluso franceses y británicos, que ya digo, tienen los ejércitos más grandes, tendrían hoy problemas para eso. Cualquier despliegue de este tipo absorbería unidades de reserva de la OTAN, son unidades de alta disponibilidad que tienen que estar eso mismo disponibles, y por ahora, y según están las cosas, no podrían responder inmediatamente. Vamos, que Estados Unidos tendría que seguir echando una mano, aunque solo fuese dando cobertura aérea y ciertas labores de inteligencia. En el futuro eso no solo puede, sino que además debe cambiar. Pero solo podrá hacerlo si del 1,9% de promedio de defensa sobre el PIB del que os hablaba antes se salta un mínimo del 3%, que es a lo que aspira, por ejemplo, Keir Starmer en el Reino Unido de aquí al año 2030. Son 5 años, no es mucho tiempo, pero tampoco es muy poco tiempo, estamos hablando de 5 años. Fijaos todo lo que ha cambiado el mundo en los últimos 3, no podemos ni imaginar lo que pueden pasar en los próximos 5, pero bueno, es decir, que sería ir de menos del 2% al 3% o más del doble de lo que están gastando ahora, después de haber incrementado las partidas de gasto de forma sostenida desde 2022. En la OTAN incluso hablan ya de que eso del 3% es poco.
Hablan incluso del 4% como objetivo base. Recordad que hace unos años pedir el 2% era pedir muchísimo y les parecía a la mayor parte de ellos poco menos que un objetivo imposible. De hecho, en muchos países ni siquiera se plantean el 2% ya sí, pero ni se plantean el 3%, no digamos ya el 4%. Algunos países como España, que es el caso yo creo más claro de no querer gastar en defensa, el gasto militar en España este año será, si todo sigue como se ha previsto, será del 1,3% sobre el PIB. Ojo, se ha crecido mucho, ¿eh? En el año 2019 era del 0,9%. Y el gobierno pretende elevarlo hasta el 2%, pero lo pretende hacer con mucha calma. No espera alcanzar esa cifra hasta el año 2029, es decir, hasta dentro de 4 años. Los fondos, una vez los tengan, vamos a ser optimistas y entender que por fin han captado la amenaza que tienen y el papelón que tienen y consiguen, pues sí, reunir fondos, es decir, allegarse fondos vía presupuestaria. Bien, estos fondos se tienen que convertir en capacidad militar, nada más, y eso ya no es tan sencillo. En el caso de guerra en Europa, siempre se ha estimado que Estados Unidos podría colocar sobre el terreno, en un plazo relativamente corto de tiempo, a unos 300.000 efectivos. Entonces, un cálculo que se ha hecho en muchas ocasiones. Eso es lo mismo que deberían igualar los europeos, poder disponer de 300.000 efectivos de forma muy rápida y disponibles para, en el acto o lo más rápido posible, para poder combatir. Pero los ejércitos europeos tienen problemas, podríamos llamarlos de personal, problemas de reclutamiento, serio. Incluso con el pequeño tamaño que tienen actualmente. Tendrían que ofrecer mejores pagas, tendrían que ofrecer mejores condiciones a la tropa, y eso elevaría sustancialmente el coste, claro. A cada soldado no basta con tomarle juramento, hay que entrenarle y cuesta, y hay que armarle y equiparle, que también cuesta. Los soldados de la OTAN no van a la guerra con unas chancletas como aquellos del Vietcong y un fusil, no. Preparar a un soldado cuesta muchísimo, equiparle solo cuesta miles de euros. Bien, todo eso también lo tienen que prever. En el caso de que preste servicio el soldado en cuestión en unidades acorazadas, pues necesita vehículos blindados, si no la unidad acorazada lo es solo de nombre. Se estima que solo, y estos son estimaciones que se han hecho, solo para frenar a los rusos en las repúblicas bálticas, es solo. En el caso de que fuesen por ahí y hubiese que frenarles, harían falta unos 1.500 tanques. Bueno, eso por no hablar de otro tipo de capacidades que no están tan a la vista, como la inteligencia, la observación, la vigilancia, la guerra electrónica. Las fuerzas aéreas europeas tienen muchos aviones, no hay más que ir a la relación de aeronaves de por lo menos los principales ejércitos europeos, pero una cosa es tener aviones metidos en sus hangares y otra cosa es tener pilotos y volarlos, claro. Hay muchísimos aviones en Europa que se han ido comprando, unos se utilizan más, otros se utilizan menos. Los europeos no se utilizan demasiado, esa es la verdad. No se utilizan demasiado porque los entrenamientos aéreos son caros. Ya os podéis imaginar lo que cuesta una hora de Eurofighter, una hora de vuelo. No digamos el Eurofighter además lo entrenas con armas reales. Vamos, pues más caro todavía. Esa es la razón por la cual se realizan pocos ejercicios. En el campo de la inteligencia y la guerra electrónica y el atraso es todavía superior. Los europeos dependen casi por completo de Estados Unidos, que es, por ejemplo, el ejército estadounidense el que les aporta la capacidad de encontrar objetivos y, lo más importante de todo, interpretarlos. En el caso de que superen todos esos inconvenientes, sigamos siendo optimistas, que no son pocos, como habéis visto, tendrían que empezar a trabajar juntos y poder realizar grandes despliegues de escala continental de forma coordinada. Ahí de nuevo nos encontramos con que el sistema de defensa europeo orbita desde hace 80 años en torno a una serie de cuarteles generales controlados por los estadounidenses. La Comandancia Suprema Aliada en Europa, que es un organismo que se creó en 1951, poco después de nacer la OTAN, siempre ha estado dirigida por un general estadounidense. Un general estadounidense de alto nivel, de 4 estrellas.
El primero de ellos fue Dwight Eisenhower, que ya luego después de eso se presentó a las elecciones y las ganó. Y por ese puesto han pasado algunas celebrities militares, como Alexander Haig, que luego posteriormente sería secretario de Estado con Reagan, o ya más recientemente Wesley Clark. Wesley Clark se postuló hasta como presidente, ya en este siglo, eso sí. Luego, por debajo de ellos, hay oficiales británicos, franceses, pero siempre a un nivel mucho menor, ya que ni los unos ni los otros podrían, con sus propias fuerzas, realizar despliegues a una escala muy amplia. De nuevo, con esto tendrían que empezar casi desde cero. Y al principio necesitarían a los estadounidenses. Una vez hayan hecho crecer su ejército y puedan coordinar sus fuerzas, pues tienen que mantenerlas funcionando, que es otro desafío. Esto es un gasto continuo, que no se para. Eso significa personal y municiones. La producción de artillería ha crecido mucho en Europa a raíz de la guerra a Ucrania. Y el año pasado dediqué un programa a esta historia y a los desafíos que tenía la industria armamentística europea a raíz de la guerra en Ucrania. Pero siguen estando retrasados, entre otras cosas porque la industria de defensa europea no quiere comprometer, como es lógico, inversiones millonarias y luego no van a poder mantenerse esas inversiones. No van a montar una fábrica nueva para fabricar tal o cual sistema de defensa y que dentro de 3 años les digan que no, que se ha acabado, que ya no hay peligro y que se coman la fábrica. Es decir, estas grandes corporaciones quieren un poquito de seguridad. La industria armamentística europea es importante y dispone de la tecnología necesaria para fabricar sistemas de defensa modernos, incluso en algunos casos muy sofisticados. Pero necesita que le hagan pedidos, claro. En Europa se construyen buenos buques de guerra, incluso portaaviones, submarinos, aviones de caza, vehículos acorazados, sistemas antiaéreos. Hay empresas francamente grandes, como empresas armamentísticas de defensa, como BAE Systems, que es británica, o Thales, que es francesa, Leonardo, que es italiana. Estamos hablando de empresas que facturan miles de millones de euros cada año. Bueno, en Rheinmetall, en Alemania, en España hay una grande que construye barcos, que es Navantia. Bueno, luego corporaciones que ya son más paneuropeas, como puede ser Airbus, que tiene una división militar, o MBDA, que son especialistas en fabricación de misiles. En todos los casos estamos hablando de proveedores globales de armamentos. La apuesta, en definitiva, como podéis ver, es a largo plazo. No es para salir del paso en un momento crítico y difícilmente repetible. Es para prepararse para el mundo, no iba a decir el mundo que viene, para el mundo que ya está aquí. Luego, por último, no harían mal en abordar el que quizás sea el tema más espinoso y polémico de todos, que es el de la disuasión nuclear. Salvo Francia y el Reino Unido, ningún otro país europeo dispone de arsenal nuclear propio. Esto es así porque Estados Unidos les proporcionaba, o nos proporciona todavía, afortunadamente, un paraguas nuclear a través de la OTAN. En España, por ejemplo, se abandonó el programa nuclear propio, conocido como Proyecto Islero, lo llamaron así por el toro que mató a Manolete. Ya sabéis que la gracia que tenemos en España para poner nombres a las cosas. Pues esto se abandonó en los años 70, poco antes de que España ingresase en la OTAN. Italia lo hizo en esa misma época, mediados de los 70, justo cuando suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear. Alemania nunca trató de desarrollar su propio programa nuclear por razones creo que fáciles de entender. Pero ninguno, los demás no veían necesario desarrollar sus propias armas nucleares, ya que podían contar con las de Estados Unidos para su defensa. Estados Unidos las compartía sin problemas. Hoy hay cabezas nucleares estadounidenses en Bélgica, las hay en Alemania, en bases evidentemente, bajo unas medidas de seguridad máximas, también en Italia, en los Países Bajos. Si los estadounidenses se marchan, esas armas se irían con ellos, no las van a dejar aquí. Hoy por hoy el Reino Unido y Francia no pueden replicar el escudo nuclear de Estados Unidos en Europa, simplemente, porque carecen de ojivas suficientes. Se calcula que tienen unas 400 entre los dos, frente a unas 2000 que tienen los rusos apuntando a Europa. Con eso podría bastar, con esas 400 ojivas, o al menos a efectos de disuasión.
Incrementar el tamaño de sus arsenales sería carísimo, prohibitivo, y llevaría mucho tiempo, y habría que detraer ese dinero de otros lados. En una conflagración nuclear, Rusia obviamente tendría las de ganar, pero ciudades como Moscú o como San Petersburgo desaparecerían del mapa. Eso seguramente le refrena. Es más urgente, de hecho, mejorar las fuerzas convencionales primero y luego ya ponerse con ese asunto, un asunto en el que Francia y Gran Bretaña, que tienen su propio arsenal, pues jugarían un papel estelar, claro está. Lo que no puede permitirse Europa ahora es esperar. No cabe de nuevo meter la cabeza en un agujero, rezar para que no pase nada y aguardar a que Trump concluya su mandato en 2029, ya que el siguiente, que podría ser J.D. Vance, es incluso más hostil hacia Europa. Es más hostil que su jefe, quiero decir. Vamos, que el mundo ha cambiado y deben adaptarse o cambiarán muchas más cosas, y esta vez los cambios serán en el interior de los países. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Ramón, que es de Pamplona y que nos habla de Trump y de todo lo que ha traído de nuevo. Quería hacer un pequeño comentario y quería hacerte una pequeña petición. ¿Vale? El comentario viene a raíz de la llegada de Trump al poder de Estados Unidos y de Elon Musk y de J.D. Vance y de todas las atrocidades y barbaridades que están haciendo y diciendo. La verdad que, en mi opinión, todo el rato en mi opinión, y como tal, pues seguramente es errónea. Vivimos una época rara donde los políticos, en mi opinión, no tienen ni valores, ni valor, ni valores, ideas o ideales que defender, a los que se deban, y que no sea el dinero, ni valor, bien sea valor porque puedan aportar algo a la sociedad, bien sea valor porque no tienen valor para defender sus ideas. Ahora estaba escuchando tu programa del miércoles del tema de la ONU y bueno, dices, Inglaterra y Francia se han abstenido. ¿Y por qué? Me pregunto yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se ha vetado? ¿Y por qué no se ha vetado? Todos sabemos por qué, ¿verdad? Porque no tienen valores ni valor. Bueno, es mi opinión, reconozco que soy un poco radical. Y también me ha sorprendido y me ha desagradado muchísimo ver que ni más ni menos que Israel ha votado en favor de esta resolución. Israel, país con el que Ucrania ha ido de la mano, cualquiera que use Telegram y los canales de información de guerra, tanto en Israel como en Ucrania, sabrá de que son uña y carne. Pues ha apoyado la resolución de Trump. Me he quedado ojiplático. Es como si el espíritu de Pedro Sánchez estuviera ya presente en todos los lugares. Y todo valiese. Todo valiese. Como decía Groucho, creo que era Groucho, estos son mis valores, si no les gusta tengo otros. Bueno, y mi petición. Me parecería interesante, que igual ya lo has hecho, un programa en el que hable de las religiones y que pues se explique, perdón, un poco las rupturas y las diferencias entre las diversas ramas de una religión, por ejemplo, entre el chiismo y sunismo, que bueno, que al final todas las rupturas simplemente se reducen a lo mismo, en dinero y a ver en qué se quiere quedar el poder. Pero bueno, yo hago a la teoría que nos quieren vender, ¿verdad? Tienen que ser los herederos los descendientes del profeta, o si tienen que ser los herederos la persona más preparada. Eso por el lado musulmán. Por el lado cristiano, pues bueno, pues el saber cuándo se producen las rupturas y cuáles son las principales diferencias, pues entre católicos, protestantes, ya sabemos todo el tema de Lutero, ¿no? Pero bueno,
anglicanos, yo qué sé, evangélicos, todo lo que haya. Me parece un tema muy interesante, suelo ver algunos resúmenes, vídeos de los que encuentro por YouTube y bueno, la verdad que como me parece que haces un trabajo fantástico de documentación y de explicación, pues creo que sería un tema muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece. Muchas gracias por ofrecernos un programa de información contrastada, profunda y gratuito todos los días. Un fuerte abrazo, Fernando. Un saludo. Los políticos nunca han tenido valores, Ramón, nunca, jamás. El tener valores y el dedicarse a la política es incompatible, o desde luego es compatible, pero durante muy poquito tiempo. Valor, a ver, valores no tienen, pero valor sí que tienen, pero valor para agarrarse al poder una vez lo han alcanzado y valor para perseguir el poder a toda costa. Son políticos, Ramón, no lo olvides, lo peor de cada casa, no se les puede pedir más. Respecto a lo que comentas de la abstención del Reino Unido y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, de lo que hablaba ayer, a ver, a mí no me parece mala idea, y te lo explico. Lo que la conciencia me dice es que había que votar que no, pero si lo piensas dos veces, es mejor no arruinar una relación por precipitarse. En estos momentos tenemos una asimetría evidente. Todas las ofensas provienen de Trump y de Vance, pero los mandatarios europeos hasta ahora se han mantenido o en silencio o tratando de templar gaitas. Es lo que intentó el otro día Macron, lo que entiendo yo que intentará Starmer esta misma semana, para que esto no se convierta en un enfrentamiento en el que luego pues ya no tengamos vuelta atrás. Cuando dos amigos discuten, una pareja, qué sé yo, discute, es bueno que al menos uno de ellos mantenga la cabeza fría. Bien, pues eso mismo es lo que están intentando. En cuanto a lo de Israel, a ver, gobernando quien gobierna, es decir, Benjamín Netanyahu, y habida cuenta de que los europeos le han censurado mucho de lo que ha hecho en Gaza en el último año, pues estaba claro que iba a respaldar a Trump en todo, haga lo que haga. Israel necesita a Estados Unidos más que nadie, más que los europeos incluso, y además no que se quieren malquistar con los rusos. Por eso cuando fue la invasión de Ucrania, en 2022, se pusieron los israelíes de perfil, como diciendo que eso no iba con ellos. En eso que me pides sobre la religión, pues a ver, la Contracrónica, como bien sabes, es un programa de actualidad. Algo que así que digo yo que encajaría más en la contrahistoria. Ya ver el modo de ver cómo encaja esto. Esto que me pides que dentro del formato de la contrahistoria, que así de primeras no se me antoja fácil. Bien, seguimos con Darío, que sigue con el tema este del que hablábamos el otro día, sobre nacionalismo y guerra. Buenas tardes, Fernando. Escuchaba en la última contracrónica alguien justificar la necesidad del nacionalismo para defenderse, para que nos defendiésemos de las agresiones, porque si no, ¿cómo iba un catalán o un vasco a defender si invadían Ceuta o Melilla? Y bueno, no puedo estar más en desacuerdo. Veo, veo que hay una causa realmente que puede ser movilizadora, que es la libertad. Y creo que realmente si debiéramos unirnos, es a favor de defender el modo de vida que tenemos en contra de los que quieren imponer su dominio sobre nosotros. Y esto creo que aplica no en clave nacional, sino en clave universal o global. Es decir, cualquier persona que esté bajo el yugo de una dictadura puede ser un aliado. Y me parece importante entender que debiéramos tener como bandera la libertad, porque es una bandera auténtica. Es defender un modo de vida que nos permita desarrollar nuestros proyectos y ser cada cual como es y al final, más imperfecta o menos, aquí en Europa hemos logrado algo, yo diría que muy deseable, quizás mejorable, pero desde luego mucho mejor que que otros modos de vida causados por gobiernos autocráticos en otros lugares y me gustaría dar este mensaje de que creo que deberíamos unirnos tras esta bandera y luchar, ya sea militarmente o del modo que sea, para defender estos valores, que creo que son importantísimos.
Bueno, la OTAN es eso mismo, ¿no? Es el arsenal de la democracia que decía Roosevelt del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, lo del préstamo, el plan de préstamo y arriendo, que fue realmente el arsenal de la democracia, aunque buena parte se lo llevó la Unión Soviética, pero en fin, luego eso ya se extendió a la OTAN. A ver, muchas guerras se libran para defender el modo de vida propio, claro. De hecho, todas las guerras de agresión se libran para eso, las libra el otro para eso, para no tenerse que someter a un invasor extranjero que te imponga su gobierno y sus modos de vida, que no siempre tienen que ser los propios, claro. Los españoles de 1808 se revolvieron contra los franceses por eso mismo, y los ingleses de 1940. A veces esas guerras se ganan y otras veces se pierden, pero hay resistencia siempre. Una vez se ha producido la agresión, no digamos ya si el agresor consigue su objetivo, los agredidos tienen propensión a resistirse y a defender lo suyo. Por eso no han funcionado nunca esas guerras para las de cambio de régimen, para occidentalizar ciertas partes del mundo, como Irak o Vietnam, esas guerras que ha ido haciendo Estados Unidos continuamente. Los yanquis creían que como la cosa les había funcionado en Alemania y en Japón, pues podrían hacerlo en cualquier parte. Pero es que Alemania y Japón estaban devastadas y su derrota era absoluta. Eso no se daba ni en Vietnam ni en Irak. En Ucrania ha pasado pues un poco lo mismo, ¿no? Putin se las prometía muy felices, dando por hecho que los ucranianos, a quienes tiene, como bien sabemos, por una especie de rusos renegados, se avendrían a la invasión de buena gana. Vamos, que no verían con malos ojos que Putin les colocase un gobierno títere. Y no fue así. Los ucranianos resistieron porque entendían que tenían mucho que perder. El país lleva ya muchos años caminando hacia Occidente, por su propio pie además, sin que les quieran meter en él y no tienen intención alguna de volver al pasado. Más o menos lo mismo sucedería en Polonia o en las repúblicas bálticas si Putin lo intentase con ellos. De hecho, si vas a la Carta Fundacional de la ONU, encuentras, poco después de empezar, no sé qué artículo es, si el 2 o el 3, que se proscribe de manera explícita el uso de la fuerza, es decir, la guerra ofensiva, salvo en casos de legítima defensa. El uso de la fuerza solo se puede utilizar para eso, solo cabe una posible manera de entrar en guerra, y es que te estés defendiendo un ataque. Ojo, esto fue fundamental, ya que la guerra dejó de ser un derecho para convertirse en una excepción regulada. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de un tema del que se habló bastante ayer, especialmente en Rumanía, y algo también en el resto de Europa. Nos habla de Călin Georgescu, que es este aspirante a la presidencia de Rumanía, quien no solo sacaron de la carrera electoral hace ya un par de meses, sino que ayer fue detenido. Hola Fernando, quería hablar de Rumanía y quería hablar de Călin Ceausescu o alguna cosa así que se llama, ¿no? Me parece. Bueno, de un tiempo a esta parte, Vox y los boxeros habituales, putinejos, amantes de Putin, y por supuesto después de haber apoyado a Trump, que apoya a Putin, que están todos in love totalmente, van con la cosa sacada, como se suele decir. Pues bueno, recientemente estaban todo el tiempo diciendo que la Unión Europea había dado un golpe de Estado en Rumanía, porque habían detectado, que Rumanía no es un país grande, para quien no lo sepa, habían detectado que había metido Putin muchísima pasta ahí dentro. Muchísima pasta. Y bueno, pues había ganado las elecciones este candidato alternativo que era Putinejo a muerte. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues automáticamente que era un golpe de Estado de la Unión Europea. Les dio igual que fuera, creo recordar, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior, no lo sé. Ya te lo pregunté en su momento, me gustaría que me informaras mejor, porque yo estoy contando esto fatal. Tú eres un periodista de pro y lo puedes explicar mejor que yo, pero el tribunal allí local, Tribunal Superior, pues dijo que sí, que había indicios y que había que investigarlo y que se celebrarían otras elecciones. Por supuesto, todos los boxeros diciendo una dictadura, mira lo que ha pasado en Rumanía, que no sé cuánto, que no sé qué. Sí, ¿no? Incluso Miguel Anxo Bastos estaba súper enfadado porque habían anulado esas elecciones. Y es raro porque hay adoración por Miguel Anxo Bastos, pero ahí se ve que Anxo con el tema de Putin no te creas tú que lo tiene muy claro, ¿eh? Bueno, hablando mal y pronto. El caso es que hoy, y esto es la noticia de Ancla de actualidad, pues bueno, lo han detenido. Automáticamente salió Alonso de M decir que su único delito era que encabezaba todas las encuestas, por eso lo han detenido como un criminal.
Lo que obviaba es que le han pillado 1,6 millones de dólares en su casa, tickets para irse a Moscú y que bueno, que evidentemente está pagado por el Kremlin. Pero ahora ya no darán marcha atrás, eso ya lo tenemos todo claro, ¿no? Que ahora lo que van a decir es que la Unión Europea, la CIA, los Soros, los reptilianos, todos esos habrán puesto ese dinero ahí y es todo un montaje, porque este es el problema de los conspiranoicos y de los fanáticos, en realidad. Y es que no hay realidad, no hay hecho alguno que vaya a... no hay hecho alguno que vaya a contradecir sus creencias. Ya está, son fanáticos y van a muerte con... Que los pillan en la cama con Vladimir Putin desnudo ahí y tal, dirán eso es mentira, es un deepfake, eso es inteligencia artificial, etc. En fin, a ver qué nos puedes contar y si nos puedes resumir este caso, porque sería muy interesante, sobre todo ahora que ya tenemos un arco completo con millones de dólares dentro. Muchas gracias, Fernando, y un abrazo a todos los contraescuchas. Pues mira, Francisco, de este tema hablé hace, no me acuerdo, un mes o por ahí, que me lo trajiste tú personalmente y di una contestación breve. No le dedico una contracrónica a esta historia, porque los 2 últimos meses han venido muy cargados de grandes historias internacionales, en fin. Donald Trump lo ha alterado todo. Pero vamos, que sí que lo he ido siguiendo desde que estalló el escándalo en diciembre. A ver, para que todos nos enteremos, y ya que pides mi concurso para que explique esto, pues yo lo explico de mil amores. El año pasado, a finales del año pasado, había elecciones presidenciales en Rumanía, que son elecciones a 2 vueltas. La primera se tenía que celebrar el 24 de noviembre y la segunda el 8 de diciembre. La primera vuelta la ganó un tal Călin Georgescu. La ganó por el 22% de los votos, si mal no recuerdo. Es decir, unos 2 o 3 puntos más que la que era candidata favorita hasta ese momento, que era Elena Lasconi, que obtuvo pues eso, no sé si el 18 o el 19%, una cosa así. La cuestión es que poco antes de la segunda vuelta, que iba a ser el día 8 de diciembre, el día 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló las elecciones y ordenó que se celebraran de nuevo. Todavía no se han celebrado, eso sí. Los rumanos desde entonces, pues como es normal, están divididos entre los que piensan que el Tribunal Constitucional ha salvado la democracia rumana y los que piensan lo contrario, que ha acabado con ella. El hecho es que Georgescu no iba a pintar nada en esas elecciones. Esa es la razón por la cual no le habíamos visto venir. Las encuestas de solo un mes, 2 meses antes, no pasaba del 5%. Le veían como un candidato de derecha radical sin posibilidad alguna de salir elegido. Y el sector de la derecha está muy competido en Rumanía, te lo aseguro. Si echamos un vistazo a su biografía, que es una de las cosas que hice, es imposible no sorprenderse. Georgescu es ingeniero agrónomo y es especialista en desarrollo sostenible. Eso es para lo que se formó y lo que ha hecho buena parte de su vida. Era además un tipo al parecer muy moderado, llegó a ser incluso relator de Naciones Unidas en materia de medio ambiente, llegó a trabajar para el Estado, para el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía durante mucho tiempo. El tema es que en el año 2020, es decir, el año de la pandemia, se empezó a politizar y se metió en un partido de derecha identitaria llamado Alianza para la Unión de Rumanos, al tiempo que empezaba a hacer críticas con el tema del COVID. Era en este aspecto un conspiranoico. Pero vamos, nada de lo que alarmarse. Se metió en este partido y 2 años después se marchó, porque hasta para ellos era demasiado radical, era demasiado prorruso y demasiado anti-OTAN, para, ojo, la Alianza de la Unión de Rumanos, que es un partido ya de derecha identitaria. Luego, también les rechinaba mucho a estos tipos que elogiase a la Guardia de Hierro, de Codreanu, una organización fascista. Los que sepan algo de historia de Rumanía les será familiar, una organización fascista de la Rumanía de los años 30. Así que el tipo este se quedó sin partido, y aunque empezó a ser relativamente popular por sus opiniones radicales, basadas, que diríamos ahora, nadie le tomó en serio como candidato porque carecía de partido. El presidente de Rumanía, al ser electo directamente por sufragio universal, pues tiene mucho más poder que otros presidentes elegidos por el Parlamento, como puede ser el de Alemania o el de Italia. En Rumanía, de hecho, el presidente puede influir en la política exterior, por lo que las amenazas de Georgescu de poner fin al apoyo de Rumanía a Ucrania pues no se toman a la ligera, normal. Georgescu, como buen putinejo, dice que está a favor de la paz, no que está a favor de Rusia, pero su desprecio por la OTAN y la Unión Europea
En el caso de haber ganado hubiera sido un regalo para Putin. Él es de hecho abiertamente prorruso. Vamos, esto no me lo estoy inventando, lo he dicho en muchas ocasiones. Para Putin sería un regalo porque, a ver, Rumanía no es Portugal ni Irlanda, es un país muy cercano a Rusia y sensiblemente más grande y poblado que Hungría o que Eslovaquia. La pregunta que yo me hice cuando empecé a investigar sobre él fue cómo pudo pasar este tío, Georgescu, de la nada, porque prácticamente de la nada, al primer puesto en apenas un mes. Bien, pues a finales de noviembre, poco después de la primera vuelta, no sé qué día fue, pues sería el 29, el 30, qué sé yo, las autoridades rumanas lo que hicieron fue aportar una serie de pruebas de financiación ilegal de la campaña, de uso de las redes sociales, de acciones híbridas rusas y tal, acciones híbridas contra la infraestructura de Internet del país. Compararon la operación con las que llevó a cabo Rusia durante las elecciones presidenciales en Moldavia y durante el referéndum sobre el acceso a la Unión Europea de este país, que esto había sido en el mes de octubre. El Tribunal Constitucional ordenó un recuento, pero no encontró problemas, así que el día 6 de diciembre decidió anular las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones. El tribunal dijo que anulaba las elecciones porque los votantes estaban mal informados. Vino a decir una cosa así, y que el candidato se había beneficiado de la alteración de los algoritmos en las plataformas de redes sociales. Arguyeron también que sus materiales de campaña no estaban etiquetados correctamente y que la voluntad de los votantes estaba distorsionada, más o menos. Creo que utilizaron esa palabra, pero en rumano. Eso sí, el tribunal no dijo en ningún momento que Rusia hubiese interferido, lo que significa que no tenían todas las pruebas consigo. La campaña de Georgescu se hizo básicamente a través de redes sociales, sobre todo de TikTok, donde una serie de redes de cuentas zombie amplificaron la difusión de sus vídeos. A ver, parece claro, por lo que sabemos, que TikTok fue manipulado para beneficiar a Georgescu, pero hubo otros factores. Aproximadamente un tercio de los votos, tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones parlamentarias, que se celebraron el día 1 de diciembre, iban juntas, justo entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales iban las legislativas. Se fueron para candidatos de derecha identitaria. En octubre, el Tribunal Constitucional de Rumanía había prohibido a una tal Diana Soaca o Soasaca o algo así. Le había prohibido una candidata muy pro-Putin, y más esta en concreto era muy antijudía, presentarse a las elecciones, argumentando que su programa era anticonstitucional. Muchos de los partidarios de la Soasaca esta se pasaron a Georgescu. En las elecciones parlamentarias, el partido este de Soasaca, que es la Alianza para la Unión de los Rumanos, esta en la que había militado anteriormente Georgescu, ojo, obtuvo casi el 7% de los votos, o más del 7% de los votos. Yo me planteé entonces si el sentimiento prorruso es tan grande en Rumanía. No sé, pensé que igual algo se me estaba escapando. Era una posibilidad. Tampoco conozco Rumanía lo suficiente como para estar al día de sus tendencias sociológicas. Así que anduve buscando encuestas y lo que me encontré es que el apoyo a Rusia en la guerra a Ucrania es pequeño, es inferior al 10%. Es decir, que la mayor parte de rumanos que votan a la derecha identitaria y a distintas formaciones de derecha identitaria lo hacen por razones económicas, no por el tema de Rusia. Muchos son votantes rurales de pueblo que no se han beneficiado de la pertenencia de Rumanía a la Unión Europea. Tendrán sus propios problemas, no lo sé. Otros pertenecen a la inmigración. Como bien sabes, hay unos 5 millones de rumanos en el exterior, en España muchísimos. Y sienten que tuvieron que irse por culpa de socialdemócratas y liberales, que los rumanos que siempre suelen gobernar en coalición y que además son extraordinariamente corruptos. A mí no me cabe duda de que Rusia está tratando de influir en las elecciones no ya de Rumanía, sino de todos los países vecinos, que en todos los casos son países no muy grandes y fácilmente influenciables. Moldavia, por ejemplo, ha acusado al Kremlin de dedicar no sé cuántos millones de dólares a sobornos dentro del país, para que voten en contra de unirse a la Unión Europea. En las elecciones de Georgia del año pasado hubo, como bien sabes, acusaciones de manipulación de votos por parte del partido gobernante. Francisco, tú y yo hicimos un programa sobre este tema. Ahora bien, anular una elección presidencial es una medida extraordinaria.
muy extraordinaria. Quienes votaron por Georgescu se sienten ignorados. Cuando se vuelvan a realizar las elecciones, pues las presidenciales, que todavía no se han hecho, quedará excluido, porque ayer la Fiscalía le acusó de un montón de delitos que son incompatibles con presentarse a las elecciones. Vamos, los tengo aquí apuntados, me los he apuntado porque salía hoy en la prensa. A ver, le acusan de acciones contra el orden constitucional en modalidad de tentativa. Le acusan también de declaraciones falsas de forma continuada. Le acusan de establecer una organización de carácter fascista, racista y xenófobo. Y le acusan de promover en público el culto a personas culpables de cometer crímenes de genocidio contra la humanidad y crímenes de guerra. Entiendo que en este caso no sé si se refieren a Codreanu o se refieren a Putin. Tanto da lo mismo da que me da lo mismo. Bien, todo eso está prohibido en Rumanía. Han ido a por él, obviamente, y él se lo ha puesto bastante fácil. El problema ahora lo tienen los partidos políticos rumanos, que deberían prestar más atención a ese desencanto basal que existe en parte de la sociedad rumana. Un desencanto que gente como Georgescu supo capitalizar muy bien. Es decir, que pueden prohibir a un candidato presentarse porque ha violado tal o cual ley, pero no pueden prohibir las razones por las que muchos rumanos votaron por él. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la traición de Estados Unidos en la ONU. En el burdel que es la ONU se ha chalaneado una resolución exculpatoria para Rusia. La idea es que en el acuerdo trágala de paz en marcha, la posición rusa no sea la de nación reparadora. Un feo trámite que no cambia la realidad, pero sí el relato oficial. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, ya sabéis, a jueves 27 de febrero. Mañana es viernes 28, pero no estaré aquí en la contracrónica. Estaré en la contrahistoria. Hasta mañana.